Y aquí estamos, mis amigos, para poder explicar en este video por qué fue que al profe Tena le dijimos en la conferencia que nos alegraba mucho de que siguiera al frente de la selección nacional, de que siguiera siendo el entrenador de la selección nacional. Yo soy Carlos Marín y en este videoblog quiero contarles por qué dijimos esto y que esto realmente lo pensamos y lo premeditamos para que fuera así. Porque hay momentos en esta situación periodística que los tiempos no dan, que no es cuando suceden las cosas, pues tal vez llega tarde la información, pero no pierde vigencia. Y es importante que ustedes, amigos que nos siguen en nuestras redes sociales, sepan el por qué le dijimos esto y qué hay detrás de todo esto, lo que hablamos el pasado sábado al concluir el partido entre Guatemala e Islandia. Bienvenidos. Primero quiero decirles que tengo bien puesta la camisola, soy fanático de la Selección Nacional de Guatemala, le voy a Guatemala, estoy convencido que el cuerpo técnico del profesor Luis Fernando Tena nos puede llevar a la Copa del Mundo, creo en el proceso de él, así que para todos esos que hablan tonterías, que detractor, que estoy en contra del profe Tena, que no me dé entrevista, nunca le pedí una entrevista al profe Tena, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero sí es importante siempre de parte nuestra, por eso les digo, si lo digo primero, si no lo digo primero, lo importante es darle a usted todo lo que sucede alrededor. Así que comenzamos con este videoblog. Buenas noches, profesor Carlos Marín de Ciudad Deportiva. Buenas noches. Primero, profe, me alegra mucho que continúe dirigiendo a la selección de Guatemala. Segundo, profe, que... A mí también, ¿no? A mí también. usted sabe por qué. Profe... Yo me sorprendí mucho cuando me entero de esta noticia, porque, perdón, sí me deja un tanto pensativo, me molesto, me enojo, pero luego con la misma me calmo y trato de la manera de entender las circunstancias y tratar de ordenar mis ideas. ¿Cuándo me entero? Me entero de esta noticia inmediatamente después de quedar eliminados de la Liga de Naciones. Pero todo, cuando yo me entero, que estamos hablando septiembre, octubre, pues ya ahí lo que sucede con esto o lo que viene después de esto, cuando me entero, pues obviamente ya todo había transcurrido. Y entonces recapitulamos. El profesor Luis Fernando Tena tuvo una excelente Copa Oro. Logramos clasificar primero del grupo, clasificamos a siguiente ronda, eliminando a la selección de... nos elimina a Jamaica, ahí terminamos nuestra faena. Y esto despierta obviamente el interés de cierto sector interesados en el profesor Luis Fernando Tena. Y ahí es como comienza la historia. Y para los que nos siguen permanentemente, en alguna parte de los programas lo comentamos. Pero ahí todavía no tuvimos los argumentos suficientes como para venir y decirles que alguien se quería llevar al profesor Luis Fernando Tena. Pero nosotros sí nos enteramos. Lo platicamos. En un momento me enojé con algunas fuentes que platiqué sobre el tema y me decían no. Y cuando ya descubrimos todo, nos dicen, mire, sí, pero estábamos muy comprometidos y no podíamos soltar prenda porque iba a ser realmente más conflictivo. Perfecto. Entonces, termina la Copa Oro. Recuerdan ustedes que estaba un rumor de que la selección de México se había quedado sin entrenador y que buscaba entrenador y que probablemente era el profesor Luis Fernando Tena un candidato. Luego en la gran final de la Copa Oro, el presidente de la Federación de Guatemala, el ingeniero Gerardo Páez, habla con su similar de México, donde le dice, no, si estamos interesados en un entrenador, pero quédate tranquilo que no es Luis Fernando Tena. Entonces no venía por ahí la situación. Creo que ya me van agarrando la onda por dónde va el tema. Pero el tema es que toma fuerza cuando en los pasillos, en los corredores, en el campo, en la federación, se escuchaba este tema. Y muchos de los colaboradores que están alrededor del profesor Luis Fernando Tena hablaban de eso y le decían, profe, si usted se va, me lleva. Y entonces a través de eso uno escucha, uno se entera y entonces comienza ahí. Y en ese momento nos dicen, mire, no, el profe está tranquilo con la federación. Perfecto.
Seguimos para adelante, comienza la Liga de Naciones, jugamos los 2 primeros partidos acá en Guatemala, bueno, y continúa la situación. Pero entre ese lapso, en los partidos que jugamos, El Salvador, Guatemala, Guatemala, El Salvador, perdón, y Guatemala, Panamá, toma fuerza. Llega una propuesta formal, atractiva, llamativa del fútbol mexicano para el profesor Luis Fernando Tena. El representante del entrenador lo hace saber a la federación que está una propuesta en pie formal, en medio de esto, de la Liga de Naciones. El representante lo que asegura es que el técnico está comprometido con selección a sacar adelante la Liga de Naciones, pero que se interesa saber cuál es la opinión del cuerpo de la federación. En ese momento el profesor Luis Fernando Tena en su contrato tenía una cláusula de salida. La cláusula de salida era, si no estoy mal, de $100,000 o $200,000, algo así. Que si ponemos en contexto, si viene del fútbol mexicano, ese dinero los mexicanos lo tienen en la bolsa, ¿sí? Y lo pagan. Ese no era el impedimento de que si iban a pagar o no la cláusula de salida del profesor Luis Fernando Tena. Entonces es ahí donde comienza a tomar forma y entonces el representante empieza a tratar la manera de encontrar una respuesta con la federación. La federación le dice, bueno, hay un contrato establecido, las condiciones son estas y si alguien lo quiere, que lo pague, la cláusula de rescisión. Y entonces también la federación como poniéndose un poquito dura y a partir de ese momento comienza una negociación. Pero sucede algo importante. El profe Tena es buena onda, el profe Tena es buena gente y entonces el presidente de la federación no quería entrar en un conflicto o en un roce con el profesor Luis Fernando Tena por tema de que sí, porque se va, porque el contrato y todo. Y entonces delega a una persona para que sea quien lleve el caso y que el presidente de la federación no sufra un desgaste de la relación, de la situación con el profe Tena. Sacan al representante también y entonces se queda el profesor Luis Fernando Tena y el delegado de la federación para poder dialogar esto. Eso sí, el profe Tena muy profesional, llevando para adelante la selección nacional, se planteó el juego contra Trinidad y Tobago y lamentablemente perdemos. Y eso es lo importante de estar, lo importante de viajar. Créame que a nosotros nos cuesta mucho el viajar, porque hay que pagar boleto aéreo, que hay que pagar comida, que el traslado, nos cuesta mucho. Pero nos apasiona esto y como lo hablo con mi familia, con mi esposa, le digo, estoy joven y hay que hacer lo posible. Y entonces viajamos a Trinidad. Tenemos la bendición de poder pagar, porque los amigos de Rodas Express nos dan los boletos, tenemos la posibilidad de respaldo de ciertos amigos, ciertas marcas, pagamos el hotel, el mismo hotel de la selección y nos quedamos en el hotel de la selección. Y coincide que en una noche, previo al partido entre Trinidad y Tobago y Guatemala, andábamos por ahí deambulando en el lobby y me llama la atención que está el salón donde cena o donde hace los tiempos la selección nacional y afuera hay como una pequeña sala. Y en esa pequeña sala estaba el delegado de la federación platicando con el profesor Luis Fernando Tena. Me quedo observando a la distancia y entiendo los gestos y todo. Y me dejó pensativo. Me dejó pensativo porque no es normal un tipo de reunión así. Y no era una reunión intensa ni subida a la voz. No, muy tranquila, muy relax. Pero obviamente hay ciertas cosas que uno presiente. A veces son ciertas, a veces no son ciertas. Me quedo con la duda. Busco al federativo que estaba y le pregunto, ¿todo bien con el profe Tena? Sí, todo bien, todo bien. Pero lo sentí como nervioso. Dije, tampoco tengo la confianza como para preguntarle ese tipo de cosas al profesor Luis Fernando Tena. Nuestra relación es muy, muy cordial, muy amena y de mucho respeto. Perdemos contra Trinidad y Tobago, viajamos a Panamá, perdemos contra Panamá y obviamente la situación era muy tensa. ¿Y qué sucede en este momento? Que obviamente el técnico estaba golpeado por la forma en que quedamos eliminados.
Puede ser un tema de culpa, planteamientos, forma en que se manejaron los partidos, un sinfín de cosas alrededor de esto. Y no lo estoy culpando solo a él, hay responsabilidad de jugadores, hay responsabilidad de muchas cosas alrededor del partido. Y entonces en ese momento que quedamos fuera de la Copa América, como que se quiebra un poco, digamos que esa fortaleza que había mostrado el profesor Luis Fernando Tena de venir a Guatemala, y no voy a criticar a nuestro país, pero de venir a Guatemala, de, por decirlo de alguna forma, rebajarse futbolísticamente después de haber sido campeón del mundo sub-23 en unos Juegos Olímpicos, ser campeón del fútbol mexicano, venir a nuestra selección que no ha ganado mayor cosa, pues obviamente es un perfil muy elevado y muy top del profesor Luis Fernando Tena. Y entonces como que se quiebra ahí, digamos que esa fortaleza que había mostrado en mantenerse al frente de la selección nacional. El tema es que toma fuerza el tema de querer seguir. El equipo en México insistía, hasta donde yo entiendo, el equipo que quería el profesor Luis Fernando Tena es el equipo de Mazatlán, una propuesta formal, pagaban la cláusula de rescisión, y el salario del profesor Luis Fernando Tena, de lo que gana acá en Guatemala, creo que lo quintuplicaban, algo así. Era mucho dinero. Entonces como que las cosas coincidían, el mal momento, lo mal que habíamos jugado esa Liga de Naciones, la propuesta en la mesa, la presión, ¿no? del entorno, de la tristeza, todo lo que envuelve el quedar eliminados de un proyecto, de una competencia. Hasta que, porque para mí en ese momento, para mí en esa situación, creo que las situaciones estaban rotas. Creo que la situación estaba para que el profe Tena saliera diciendo gracias, me voy, nos vamos. ¿Sí? Entonces de ahí es donde surge todo esto de que, entonces que Chava Reyes se quede al frente porque él tiene la capacidad, puede hacerlo, ¿no? Y Chava Reyes, ni pío. Chava Reyes iba a Tena, se iba a Chava Reyes. Y después el resto de entrenadores, con todo respeto, pues no tienen esa jerarquía para dirigir una selección mayor. Interviene el presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, ya de manera directa, no en reunirse con el profesor Luis Fernando Tena, sino ya de preguntar una cosa muy importante. Y aquí es el por qué le digo al profesor Luis Fernando Tena que me alegra mucho que continúe al frente de selección nacional. A la altura en la que estamos, si el técnico se iba, íbamos a desperdiciar 2 años de proceso. Que esos 2 años de proceso no nos garantiza que vayamos a la Copa del Mundo. Pero es un proceso en el cual, mal o bien, cada quien calificará, está haciendo que vayamos en un camino en el cual nos enfoquemos en nuestro objetivo principal, que es clasificar a la Copa del Mundo. Si el técnico se iba, era empezar de cero, encontrar otro entrenador, un español tirado con onda que nos deje tirados a los 2-3 meses como a los salvadoreños, no, o un técnico fuera de nuestro presupuesto, como el técnico de Costa Rica, Gustavo Quintero. No estamos en esa posibilidad, porque hoy por hoy, Panamá, con Christensen, Costa Rica, con Quintero, Honduras, con Rueda, son las selecciones top, mejor pagadas de entrenadores. Y Tena está lejísimos de ese rubro, de estos países, de lo que se manejan económicamente. Entonces, con la intervención del presidente, de manera sensata pone sobre la mesa estas situaciones. Cambiamos de técnico, hay un sinfín de entrenadores y por supuesto que las carpetas iban a llegar y muy probablemente tal vez hubiésemos terminado con Pinto o algo así. Pero el tema es el trabajo, el avance, lo que los jugadores aprecian y sienten al profe Luis Fernando Tena. Ese entorno, ¿sí? Donde va el profe Tena lo quieren, lo saludan, le va bien, no tiene conflicto. En Estados Unidos va, juega, acá en Guatemala va, juega, y no lo putean, perdón por la palabra. Tiene un buen ambiente, que eso es valedero. Entonces se fueron sumando argumentos, y le hacen ver todo esto al profesor Luis Fernando Tena. Al momento que
llega el momento de decir, bueno, es dinero, es competencia, es estar en México. ¿Qué es? ¿Cuál es la situación? Y obviamente era regresar al fútbol mexicano, que es su casa, regresar a su país. Obviamente podríamos decir que en una situación complicada, lo que nos tocó vivir en esta Liga de Naciones. Entonces eran factores que estaban empujando la decisión del técnico de irse. Hasta que llega el punto de hablarse de lo económico. Por supuesto que era una mejor opción para el profesor Luis Fernando Tena. Y yo lo entiendo perfectamente porque la vida de productividad de un hombre o de un ser humano es muy corta. A menos de que tenga una mega empresa y usted le vaya bien siempre y sus generaciones reciban esa dicha. Pero un entrenador, un jugador de fútbol, son épocas, son rachas. Y obviamente el hecho de el tema económico, pues era como volver a una realidad que nosotros no le estamos dando. Y entonces, el presidente de la Federación de Fútbol le manda el mensaje al profesor Tena en decirle que la federación no tiene más presupuesto. El dinero que está disponible para él, para su asistente técnico, es lo que hay, es lo que está. Pero le pregunta si él quiere seguir al frente de la selección nacional. Si realmente le convence, está convencido de seguir al frente de la selección nacional. Y que si su respuesta es sí, él hace un esfuerzo de manera personal para poder satisfacer no la propuesta de Mazatlán en lo económico, pero sí para poder tener una competencia económica un poco más realista de lo que es el perfil del profesor Luis Fernando Tena. Dialogan, se hablan y comienzan el estira y encoge. Que entiendo que esto ya venía en ese lapso entre Trinidad y Panamá que se estaban manejando cifras. Pero después de que pasa lo de la Liga de Naciones, ya viene la negociación puntual. El tema es, mis amigos, que se le mejoró el salario del profesor Luis Fernando Tena. Es una realidad. No tenemos la capacidad económica de un técnico de prestigio, de que gane miles de dólares. No lo tenemos. No lo tenemos. Y habernos encontrado a Luis Fernando Tena y que aceptara, pues sí, fue una ganga. Fue un loteriazo. Y entonces el presidente de la federación le manda a decir que tiene una propuesta para él de aumento, pero que no es de la federación, sino que es de su bolsa, como un patrocinio de su empresa, y así lo va a hacer. Entonces, se comienza a negociar que esto, que el otro, ya se comienza a hacer un punto de inflexión, o un punto, perdón, de convergencia, para poder empezar a negociar. Y se comienza a hablar de dinero. Llegan a un punto donde es bueno para ambas partes. Y ahí ya queda, porque venía una situación muy importante, que es la cláusula de salida. La cláusula de salida se derogó, y viene una nueva cláusula de salida. Entonces, cuando se llega al punto culmen de la negociación, el técnico dice, me quedo. Y la federación le dice, muy bien. En este caso, el presidente de la federación, el ingeniero Gerardo Páez. Y se cierra la negociación. Yo siento que en todo esto, el profe Tena estuvo fuera de la selección nacional. Por un rato, por un momento. Estaba en Mazatlán, para dirigir a Mazatlán. Pero creo yo que también es él, persona de fútbol, gente que está involucrada en esto y sabe lo que ha costado a Guatemala. Lo que le ha costado a Guatemala. Primero, contratarlo. Segundo, tenerlo. Y obviamente con todas nuestras carencias deportivas y futbolísticas. Y no le estoy quitando responsabilidad bajo ningún punto de vista de los errores que le haya podido pasar. Pero evidentemente prefiero que continúe, que termine el proceso, a que venga algo improvisado, algo a la carrera, y que si él se hubiese ido en noviembre, cuando sucedió todo esto, hoy tal vez estaríamos presentando al nuevo entrenador.
y en 6 meses comenzar la eliminatoria, con un calendario saturado, sin opciones de poder entrenar, sin opciones de por lo menos tener una estructura de juego. La negociación terminó así. No le voy a dar valores porque no lo sé, por supuesto, pero tampoco viene el caso. Pero le voy a hablar de situaciones como siempre lo hago en cuestión de ejemplos. Digamos que el profe Tena ganaba 35 quetzales. Sí, 35 quetzales. Estos 35 quetzales salen plenamente del presupuesto de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Y el profe aceptó. Obviamente ahí está incluido su asistente técnico y sus responsabilidades y todo. Muy bien. Si yo le digo que ganaba 35 quetzales y le dije que Mazatlán fácil quintuplicaba esa cantidad, imagínese usted, sí, si hablamos de esto. Estamos hablando casi de 200 quetzales, ¿no? 200 quetzales. O si quieren dólares, 200 dólares. Estamos hablando en sentido figurado. Comienzan a negociar, a negociar, a negociar. Y de la bolsa del presidente de la federación decide la última oferta, porque comenzaron que 30 más, que 25. El presidente dijo, miren, yo no voy a negociar, no voy a estar en ese estira y encoge de rebajarle, no. Lo que yo tengo presupuestado para los próximos 2 años, hasta clasificarnos al mundial y después hablaremos, son 15 quetzales más. 15 quetzales más. ¿Está bien? ¿Está mal? No le pusieron casa, no le dieron boletos aéreos, no le pusieron chofer, no le pusieron carro, no, nada. 15 quetzales más y punto, para hacer un salario redondo de 50 quetzales. Y obviamente comparte su cuerpo técnico y demás. 15 quetzales. Entonces llegó a 50. Y en esa negociación, en que sí, que no, en eso cerraron. El profe tiene un aumento considerable de salario y viene la federación y le dice, entre sus asesores, no podemos dejar la misma cláusula de rescisión. Si se están aceptando sus condiciones. Hoy por hoy, esa cifra sí la voy a decir, hoy por hoy, el profesor Luis Fernando Tena, si en algún momento quiere romper el contrato con Guatemala, que viene el América, el Cruz Azul, la Selección de México, quien sea y se quiera llevar el profesor Luis Fernando Tena, la salida, el costo de rescisión será de $1 millón. Eso es lo que cuesta la rescisión de contrato del profesor Luis Fernando Tena. Sé que el video ha sido largo, sé que el video es amplio, pero era importante para mí darle a usted todos los detalles, todos los argumentos y todo lo que sé, para que usted saque sus conclusiones y obviamente sepa lo que está sucediendo con Selección Nacional. El profe Tena no es perfecto, tiene sus errores como todos, sus planteamientos, escogencia de jugadores, su forma de trabajo. Pero lo que estoy convencido es que cuando se tuvo la oportunidad de escoger entre todos los entrenadores que estaban en carpeta, creo que no fallamos en escoger al profesor Luis Fernando Tena. Quiero ir al mundial, quiero que sea el profe Luis Fernando Tena. No sé si nos va a alcanzar, no sé si va a suceder, pero estoy convencido que era un grave error el que Tena se fuera a finales del año pasado y estar buscando un nuevo entrenador y empezar de nuevo, porque es lo que siempre nos ha pasado. Gracias, de verdad, al presidente de la federación, que es tan desprendido de su dinero, porque va y corre de nuevo el sacar de su bolsa para que algo suceda. Profe Tena va a estar más cómodo, va a estar más tranquilo, como siempre, a dar lo mejor por la Selección Nacional de Guatemala. Y por eso le dije lo que le dije en la conferencia. Estoy muy contento y satisfecho de que siga al frente de la Selección Nacional, porque no me quería encontrar con un mamarracho de entrenador hoy, después de tener un técnico élite como lo es Luis Fernando Tena. Esta es la historia, mis amigos, y por eso les digo, hay cosas que sé y hay cosas que no sé. Cuando las sé, las cuento, se las digo a ustedes para que ustedes sepan y saquen sus conclusiones. Y no es que tengamos algún problema con Tena, que seamos detractores de Tena o que nos inventemos cosas para decir que Tena se va a ir o que ya no está. Tena hoy por hoy está asegurado. Terminará el ciclo
con selección nacional. Primeramente Dios con la clasificación a la Copa del Mundo. Y si se quiere ir, $1 millón es la cláusula de salida del profesor Luis Fernando Tena. Yo soy Carlos Marín. Es un gusto haberles presentado este videoblog. Si le gustó la información, dele like y comparta en todas nuestras plataformas digitales. Y recuerde, comprometido por supuesto con la selección nacional, y vamos para adelante. Vamos Guate, que sí se puede. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.